Retornamos, Realidad en Contexto, Polvo Real Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, hablábamos del procedimiento de embargo inmobiliario ordinario y esos vicios de fondo que son los que provocan la nulidad del embargo que a veces se producen. Y usted decía hace un momentito cuál es el plazo para notificar el pagaré notarial, para hacer el mandamiento de pago concerniente a un proceso de embargo inmobiliario ordinario. Sí, lo que sucede es que, como ya hemos dicho, que debe haber una hipoteca inscrita, hipoteca que puede ser en virtud de un pagaré notarial y también puede ser en virtud de un contrato de hipoteca convencional. ¿Puede ser una sentencia? Sí, pero que la sentencia en ese caso deba tener autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para que sea un título firme y se haya inscrito. No de manera directa, inscribir un embargo con la sentencia, no, inscribir una hipoteca, en este caso sería una hipoteca judicial. ¿Provisional? Definitiva, Okay. porque estamos hablando de un título sí. ya firme. Y luego, entonces, sea con la sentencia firme, que se haya inscrito la hipoteca judicial definitiva, sea con un contrato de hipoteca convencional, o sea con una hipoteca en virtud de un pagaré notarial que también se hace, pues entonces se hace el mandamiento de pago. Pero el mandamiento de pago debía hacerse después que ya la hipoteca esté inscrita y que notoriamente haya falta de pago. ¿Y cuál es el plazo? No 30 días. Pero franco, son 30 días franco. Franco, naturalmente. Sí, pero franco... Sí, franco son 32. Para que el franco, televidente 30 lo días franco es que son 32 días, porque no se cuenta ni el día que se notifica ni el día que vence. Es lo que en derecho le llaman ni el día Q ni el ACUE. 30 días. ¿Van incluidos los días feriados? Porque son francos. Cuando son francos envuelven todo. Lo único que Perfecto. son 30 se traducen en 32. Y luego, después de esos 30 días, o 32, no antes, a máximo hasta 90, entonces se hace el embargo inmobiliario. O sea, a los 30 días se le abre otro plazo de 60. al acreedor de 60. Y llega a 90. Pero no necesariamente yo tengo que esperar a los 90. Yo simplemente tengo que pasar de 30 y no llegar a los 90. Sino que en ese transcurso yo hago el embargo inmobiliario con un ministerial, como manda la norma, porque en el pasado reciente se hacía con un notario público, como mandaba la ley 140-15, pero ya eso varió por una decisión que modificó los numerales 2 y 3 del artículo 51 de la ley 140, evidentemente se hace con un ministerial. Y cuando ya se inscribe ese embargo inmobiliario, pues entonces hay un plazo para entonces hacer la denuncia de ese embargo, que son 15 días, como manda el artículo 577. ¿Qué es la denuncia? 677 en este caso. La denuncia es simplemente denunciar, es decir, decirle a ese deudor embargado que hemos procedido a poner en manos de la justicia ese bien inmueble que ha sido objeto de un embargo inmobiliario por un cobro compulsivo naturalmente. Lo único que es de carácter real, porque la obligación principal está unida a una cosa y en ese sentido esa cosa se convierte en la garantía de ese pago, porque el 2093 del Código Civil establece que la prenda común del acreedor son los bienes del deudor. Entonces, ¿con qué se cobra el acreedor? Con los bienes del deudor. Si en el caso de la especie se ha puesto en garantía un bien inmueble y ya hay una hipoteca inscrita, y ya yo hice el mandamiento de pago, ya yo embargué, yo estoy obligado a denunciar desde el día del embargo, no más de 15 días conforme al 677, para denunciar, y denunciar es ponerle en conocimiento, notificarle a ese deudor, mira, este bien tuyo ha sido embargado. O sea, debe cumplir estrictamente ese plazo. Estrictamente y con las formalidades que establece la ley. Luego, para entonces solicitar lo que es la inscripción de ese embargo, y luego, entonces, proceder a preparar un pliego de condiciones para depositarlo al tribunal, claro está, previo estado jurídico de ese embargo, porque yo voy a solicitar un estado jurídico de ese embargo, en el caso de que sean derechos registrados, a la registradora de título del departamento, y luego yo me voy al tribunal a apoderarlo para que se conozca entonces una audiencia de lectura del pliego que ya se ha redactado con las condiciones para que cualquier licitador pueda subastar al mejor y último postor. Y así,
paulatinamente entonces llevar eso a una venta en pública Y subasta. si hay oposición al pliego de condiciones que se está conociendo en esa audiencia, ¿qué sucede? Perfecto. Para que eso sea posible, se necesita entonces que en virtud de las disposiciones del 728 del mismo Código de Procedimiento Civil, se pueda entonces intentar cualquier tipo de nulidades de forma del procedimiento y que debe ser como manda esas disposiciones, no menos de 10 días antes de conocer la lectura de pliego de condiciones. Si es posterior a la audiencia de la lectura, pues entonces en virtud del 729 y habría que alegar también nulidades formales, sustanciales, para que entonces se pudiera entender que se pueda o no anular ese procedimiento de embargo, no así erradicar el crédito, porque el crédito que ya está inscrito, aunque se está en ejecución, lo que se demanda no es en levantamiento ni radiación de la hipoteca, sino en nulidad de ese procedimiento de embargo, si es que no cumple con la norma procesal, pero si cumple evidentemente que va a ser rechazado y continuará su curso normal de venta en pública subasta. ¿Se puede solicitar la condenación en costa del procedimiento? Bueno, las disposiciones del artículo 731 te dice que si tú solicitas costa del procedimiento no serán distraídas. Entonces, ¿para qué solicitar la condenación en costa si finalmente no van a ser distraídos como manda las disposiciones de la norma procesal? Evidentemente que no tiene ningún sentido. Después de adjudicado el inmueble, el perseguido puede interponer un recurso de revisión. No, lo que podría el perseguido o demandado o embargado, si entiende que el procedimiento no cumplió con el proceso adecuado y quizás no hizo no apeló ni hizo nada, si cree que ese proceso no se llevó adecuadamente y debe demandar la nulidad de esa adjudicación, lo podrá hacer, evidentemente. Ahora, si es un tercero que se adjudique ese inmueble y consideramos que ese inmueble ha sido adjudicado de conformidad con la norma procesal y quizá el inmueble costaba, digamos, 2 millones de pesos y quizá la adjudicación fue por 500, lo que habría que hacer entonces es devolver la parte restante de ese dinero, porque ya en este caso entra lo que es el asunto del procedimiento al orden para que los acreedores pudieran cobrarse y luego hacer la devolución del dinero que quedó restante. Antes que se nos termine el programa, ¿qué es el procedimiento de la subasta? ¿Qué es la subasta? Bueno, el procedimiento de la subasta es cuando usted pone en publicidad, es decir, cuando usted cumple con esa parte de hacer público, de que ese inmueble se está poniendo en manos de la justicia y de que todo el que quiera licitar, todo el que quiera subastar, debe someterse a un pliego de condiciones que fue depositado de manera previa ante el tribunal y el que vaya allí a licitar debe tener un poder y representación de alguien y ese proceso de subasta debe estarse publicando en un periódico de circulación nacional también para darle oportunidad a que todo el mundo... Y ese proceso de venta en pública subasta se hace con la finalidad de ejecutar el crédito para evidentemente cobrarse la creencia que está en ejecución. Es con esa finalidad que se hace. ¿El persiguiente puede ser favorecido con Si la ejecución? se adjudica, ¿Sí? Si se lo adjudica, es evidentemente que las disposiciones del código establece el 717 que no va a recibir más que lo que tiene el deudor. Es decir, usted le deben 1 millón de pesos, se adjudicó esa propiedad, pues evidentemente que esa propiedad no va a tener otro dueño que usted. Y ahí se produce lo que es una especie como de permuta o intercambio, el crédito por la propiedad, pero con un procedimiento que se ha sometido conforme a la ley y a la norma procesal. Aunque la deuda supere el valor del inmueble que se está adjudicando a favor del persiguiente. Casi nunca sucede, pero las pocas veces que ha sucedido, lo que le toca es eso. Si ese apartamento vale 2 millones y te deben 3 millones y tú ejecutaste por eso, pues eso es lo que hay. No podrá tener beneficio a otra cosa que no sea lo que ya tú ejecutaste como garantía, porque el crédito ese era y ese es el inmueble que amparaba ese crédito, pues evidentemente que eso es lo que te va a corresponder. Efectivamente, dentro de esas modalidades de embargo, el tiempo es corto ya para abordarlo, pero a grosso modo
y lo vamos a invitar para otro programa. Le estamos ofreciendo una sección para que usted venga una vez a la semana a hablar de estos temas tan importantes para la opinión pública nacional. El embargo inmobiliario abreviado, que es más corto, son inmobiliarios ambos, pero el abreviado es mucho más rápido. Sí, el abreviado es un embargo que podría estar en 70 días más o menos, porque Sí. el ordinario normal podría llevarse hasta 120. Pero el ordinario, el abreviado podría ser de 70 porque ahí no lleva el acta de embargo, es más corto y el mismo mandamiento de pago, en lugar de 30 son 15 y ese mismo mandamiento, como no requiere de un acta de embargo, se convierte de pleno derecho en acta de embargo y no hay audiencia de lectura de pliego tampoco, es decir, que se abrevia totalmente. Hay varias leyes que lo disponen, la Ley de Fomento Agrícola, la 6186, establece la ley también de fideicomiso y desarrollo bancario, la Código de 189, Comercio. 111, la de 2011, Sí. la 189 de 2011. También establece, hay varias leyes. Y por el Código de Comercio. No, porque el Código de Comercio también envuelve otro tipo, pero Sí. ya es de otra naturaleza. Inclusive, Tributario, ¿verdad? Sí, sí, por Sí. la ley del Código Tributario, a nivel del Estado Dominicano, puede hacer embargo en virtud de esa ley, de ese Código Tributario, de la ley del 92, creo que es el Código del 92. ¿Y qué origina el embargo inmobiliario abreviado? No, también se puede producir una adjudicación. Sí, pero ¿qué tipo de crédito lo origina? Porque ya eso es... Tiene que ser un crédito amparado en una ley especial, como la que yo hablé. Ujú. Si es la ley de fideicomiso, aunque hay una discusión terrible. ¿Por costas y honorarios se puede? Sí. Lo único que esas costas deben estar debidamente aprobadas por un Sí. tribunal y haber sido notificado, y si no hay impugnación y eso se ha hecho definitivo, pues eso convierte en un título. Lo que ya varió no es que usted no puede ahora, hoy en día, es homologar poderes quota liti, como sí se hacía antes. Pero un estado de costa y honorario que usted sometió y se lo aprobaron y no se lo impugnaron y se hizo definitivo, la misma ley de fomento agrícola lo contempla, claro que sí. Puede inscribir una hipoteca judicial definitiva y hacer ejecutorio y pudiera llegar a un proceso de embargo abreviado y lograr la adjudicación. Muy bien, interesante el tema, ¿no? Llegamos al final, ya solo nos resta darle las gracias a los amigos televidentes por sintonizarnos, invitarle para mañana a que estén de nuevo con nosotros en nuestro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.